Hola a todos, espero que hoy tengan un buen día. Tuna da un paso tranquilo pero poderoso. No solo compra cosas, comienza a prepararse para una nueva vida al lado de Alex, y el cambio más grande no es la chaqueta ni el bolso, es la forma en que deja de disculparse por elegir. Si te gusta la historia, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Bien, comencemos. Tuna caminó junto a Alex por el mercado matutino, su bufanda se ajustó bien y su cuaderno se metió bajo el brazo. La lección de oficina de ayer todavía estaba en su pecho como una pequeña piedra pesada pero firme. No era una confianza que gritara, solo una confianza que no se escapó. El mercado no era glamoroso, era el tipo de lugar donde las personas se conocían las caras, donde las verduras aún estaban húmedas de los campos y donde el calor provenía del vapor que se elevaba de las ollas de sopa. Alex mantuvo el ritmo lento, igualando sus pasos. Lo mantendremos simple, dijo, solo lo que realmente necesitas. Tuna asintió y elegí. Alex sonrió como si ese fuera exactamente el punto. Tú eliges. Se detuvieron en una modesta tienda de ropa, chaquetas colgadas en filas, la mayoría de ellas sencillas, hechas para mañanas frías y días largos. Tuna no tocó las etiquetas de precio. Primero tocó la tela, pasó los dedos por la costura de una manga, revisó los dientes de la cremallera, tiró suavemente de la costura cerca de los bolsillos. Sus ojos eran agudos, ojos de granjero del tipo que podría decir, si un saco se romperá antes de que llegue al camión. El dueño de la tienda observó con interés que uno está caliente. Ofreció señalando una chaqueta acolchada simple. Tuna la levantó sintiendo el peso, no demasiado pesada ni delgada, tampoco. Alex se quedó un paso atrás dejando que Tuna tomara la iniciativa. Tuna se probó la chaqueta. Se sentó justo sobre sus hombros y no tiró cuando movió los brazos en el espejo. Parecía normal, no, como alguien que finge. Preguntó Alex, suavemente. ¿Cómodo? Sí, ella admitió. Él no buscó su billetera. Él hizo la mejor pregunta. ¿Lo quieres tú? Na dudó por un respiro, luego asintió. Sí, ellos pasaron a los zapatos. Después, Tuna solía odiar comprar zapatos. Los bonitos, duelen los baratos, se rompieron el par equivocado. Podría convertir una semana entera en dolor. Probó la suela con su pulgar. Luego se puso un par liso, limpio, oscuro, fácil de limpiar. Se puso de pie, dio 2 pasos, luego 2 más, sin pellizcos, sin lugar apretado, mordiéndose los dedos de los pies. Sus cejas levantada por la sorpresa, Alex observó su rostro. Esa es una buena señal, tú. Na dio una pequeña sonrisa casi tímida. Esta se siente bien. Se probó una talla más grande solo para estar segura. Se tomó su tiempo para no disculparse por ello cuando finalmente decidió que se sentía como una verdadera decisión suya. Después de eso, Alex la llevó a un estante de bolsos. La mayoría eran para el estilo, pero uno era simple y estructurado del tipo que no se colapsaba. Tú. Na negó con la cabeza. Automáticamente, no necesito un bolso. Alex señaló el sencillo. No para la moda, para papeles, para tu cuaderno, para que las cosas no se doblen ni se mojen. Tú. Na lo abrió y vio 2 compartimentos, un lado para el cuaderno, un lado para recibos y documentos pequeños. Una extraña calma la recorrió. Tenía sentido que coincidiera con la vida que estaba tratando de adoptar. Se puso la correa sobre el hombro y se miró en el espejo, de nuevo preparada. Esa era la palabra. Tuna asintió. Una vez, está bien el dueño de la tienda, empacó la chaqueta y los zapatos, luego dobló el bolso cuidadosamente en una bolsa de papel, tú. Na lo aceptó con cuidado como si estuviera sosteniendo algo frágil, menos los artículos más, el significado detrás de ellos. Afuera, el aire era más fresco. El ruido del mercado flotaba a su alrededor. Voces regateando, tintineo de metales, niños riendo en algún lugar más abajo. Alex no los presionó para que siguieran comprando. En lugar de eso, se detuvo en un pequeño puesto fijo. Cuadernos apilados en torres sencillas.
bolígrafos y tazas resaltadores alineados como caramelos. Los dedos de Tuna rozaron un grueso cuaderno con tapas lisas. Alex lo golpeó ligeramente para practicar. Tuna asintió con la cabeza para las reglas, eligió el cuaderno y luego escogió 2 bolígrafos negro y azul sin siquiera pensar que era algo pequeño, pero se sentía como un nuevo hábito. Planificar con anticipación. Alex también cogió una calculadora básica de un estante cercano en el puesto. Tuna frunció el ceño. «Puedo contar». «Lo sé». Alex dijo que esto es para comprobar rápido tu cerebro sigue siendo el jefe. Tuna dudó y luego lo aceptó al salir. Alex se detuvo en un pequeño puesto que vendía carpetas y portapapeles de plástico baratos. Tuna habría pasado antes, pero hoy disminuyó la velocidad. La voz de Lan regresó a su cabeza. Resalta los números clave. Mantén los papeles planos. No dejes que floten. Tuna eligió una carpeta sencilla, oscura. Lo suficientemente firme como para que las esquinas no se doblaran. La abrió. Imaginó recibos dentro. Se imaginó a sí misma entregando un documento sin arrugarlo en la palma de su mano. Alex no hizo ningún comentario. Solo asintió con la cabeza como si entendiera exactamente por qué importaba. Tuna metió la carpeta contra su cuaderno y buscó a tientas momento organizado como una persona en la que se le podía confiar pequeñas responsabilidades. Después de eso terminaron sin ropa extra, sin cosas innecesarias, sin compras que la dejaran sin sentirse culpable. Más tarde, Alex la guió a un pequeño café en la esquina con algunas sillas bajas y una tetera humeante detrás del mostrador. Se sentaron con té caliente entre ellos, las tazas calentando sus manos. Tuna exhaló lentamente. No se dio cuenta de lo tensa que había estado hasta que el calor llegó a su pecho. Alex la observó por encima de su taza. «Lo hiciste bien hoy». Tuna bajó la mirada a las bolsas de papel cerca de sus pies. Todavía se siente extraño. Extraño como si estuviera entrando en algo demasiado grande, admitió Alex. No negó su miedo. Él respondió, la verdad debajo de eso. Estás entrando en algo real, dijo, y no lo estás tomando prestado. Lo estás construyendo. Los dedos de Tuna se apretaron alrededor de su taza, viejo instinto rosa. Discutir, negarse a hacerse más pequeña, pero las palabras no vinieron en cambio. Dijo, lo honesto. Soy lento, no soy como Lan. Alex asintió una vez tranquilo y... Seguro, no necesito que seas rápido, necesito que seas constante, honesto, dispuesto. Tuna tragó saliva, ojos calentándose, pero ella se mantuvo unida. Se levantaron para irse, y Tuna levantó las bolsas de nuevo. No eran pesadas, pero se sentían como una promesa silenciosa, mientras caminaban de regreso por el mercado. Tuna miró hacia abajo, a la simple bolsa de trabajo que descansaba contra su costado. Por primera vez, no pensó en el precio, pensó en el día siguiente y cómo podría aparecer con la cabeza un poco más alta cuando regresaran. Tuna no se apresuró a entrar como solía hacer después de cualquier recado, como si cuanto antes cruzara la puerta, antes pudiera dejar de sentirse vista. Hoy se movió lentamente. Alex puso las bolsas de papel en la mesa y dio un paso atrás, como si le estuviera dando espacio para respirar. No comenzó a desempacar por ella, no le dijo dónde debería ir, nada, solo esperó. Tuna se lavó las manos. Luego regresó y se paró sobre las bolsas por un momento escuchando sus propios pensamientos. El viejo reflejo trató de levantarse, abrir todo rápido, esconder las etiquetas de precio, doblar las cosas como si no fueran reales. Ella no hizo eso. Desató la primera bolsa con cuidado y sacó la chaqueta acolchada. La tela hizo un suave sonido al desplegarse, pasó los dedos. A lo largo de la cremallera de nuevo, a lo largo de la costura que había revisado en la tienda, y sintió un pequeño y tranquilo orgullo por haberlo elegido por las razones correctas. No porque se viera bien, sino porque la ayudaría a vivir.
Lo sostuvo contra su pecho. Luego se movió a un gancho cerca de la puerta y lo colgó donde pudiera alcanzarlo fácilmente, una acción simple, pero cambió la sensación de la habitación como si una nueva rutina ya hubiera comenzado. Luego vinieron los zapatos. Na los puso en el suelo, uno al lado del otro. Luego dio un paso atrás como si estuviera midiendo qué tan limpios se veían en su espacio. Alex observó sin hablar. Na los recogió de nuevo y los colocó cuidadosamente debajo del borde de un banco donde no atraparan polvo, donde pudiera ponérselos sin buscarlos. Abrió la bolsa con una bandolera de trabajo sencilla y la sostuvo por un momento sin saber qué hacer. Primero se sentía demasiado de oficina para sus manos. Luego recordó los papeles del escritorio de Lan, números planos. Claro, nada flotando. Na caminó hacia un rincón tranquilo de la habitación y despejó un pequeño espacio en un estante, no una gran limpieza, no una reorganización. Dramática, solo suficiente espacio para algo nuevo. Colocó su cuaderno allí, luego sus bolígrafos, luego la carpeta, la calculadora, por último todo alineado, simple, ordenado. Su pecho se elevó y por un momento no sintió que estuviera fingiendo. Sintió que se estaba preparando. Alex finalmente habló suave y cuidadoso. «Eso se ve bien Na», asintió, ojos todavía en el estante. «Si está desordenado, lo evitaré». Alex dio un pequeño suspiro de risa. «Entonces mantengámoslo simple». Na se giró y lo miró. «No quiero perder el tiempo de Lan». La expresión de Alex permaneció tranquila. A Lan le pagan por hacer su trabajo, pero más que eso, Lan respeta el esfuerzo. Ella verá que lo estás intentando. Na bajó la mirada de nuevo, luego sacó la chaqueta del gancho y se la puso una vez más. Subió la cremallera hasta la mitad y movió los brazos sin tirar, sin apretar. Se sentía cálida sin sentirse atrapada. Se puso el bolso de hombro y ajustó la correa. Luego caminó unos pasos por la habitación lentamente, probando sus pasos. Sonaban diferentes, no más fuertes, solo más firmes. Se detuvo cerca del espejo y se miró. Todavía se parece a Na, pero también parece alguien que podría entrar en un nuevo lugar sin encogerse. El pensamiento le hizo un nudo en la garganta. Parpadeó para alejarlo y se quitó la chaqueta colgándola de nuevo en el gancho. Con cuidado, Alex la observó y su voz llegó suavemente. «No tienes que convertirte en otra persona Na». Los ojos se dirigieron hacia él. «Te traes a ti mismo contigo. Alex, continuó, tu cuidado, tu honestidad, tu ética de trabajo, solo estamos cambiando herramientas Na asintió lentamente. Ella le creyó más de lo que esperaba. Se sentó a la mesa con el cuaderno y lo abrió. La página en blanco la hizo dudar. Alex no le dijo qué escribir, solo acercó una taza de agua tibia. Na tomó el bolígrafo negro y escribió un pequeño título en la parte superior, simple y llano. Mañana. Luego hizo una pausa pensando en la lista de verificación de Ian, pensando en el momento en que se perdió las unidades y no lo ocultó. Na escribió 3 líneas cortas. Revisa los números clave. Revisa las unidades. Pregunta temprano. Miró fijamente las palabras y luego agregó una línea más tranquila, casi como una promesa para sí misma. No tengas miedo de ser lenta. Su bolígrafo flotó y casi se rió de sí misma por escribir algo así, pero lo dejó en la página de todos modos. Alex se reclinó en su silla observándola sin presión. «Eso es suficiente por hoy. Na levantó la vista. «Solo eso». Alex asintió. La consistencia supera a la intensidad. Na cerró el cuaderno con cuidado y lo deslizó en la nueva carpeta. Luego colocó la carpeta en la bolsa de trabajo, probando cómo encajaba, asegurándose de que el papel permaneciera plano. Abrió la cremallera nuevamente y revisó como si la bolsa pudiera cambiar de opinión. No lo hizo. La mirada de Alex se suavizó. «Ya estás entrenando tus ojos, la boca de Na se torció casi una sonrisa en el silencio que siguió la habitación.
se sentía más cálida que antes. No por ningún calentador, sino porque Tuna podía sentir que un futuro comenzaba a tomar forma en los detalles más pequeños. Alex se puso de pie y se acercó sin amontonarla, solo cerca. ¿Sabes lo que más me gustó hoy? Tú, Na negó con la cabeza. No te disculpaste por elegir. Dijo, no te disculpaste por tomarte el tiempo que importa tú. Na tragó saliva. Todavía tengo miedo, Alex asintió. Tener miedo no significa que te detengas solo. Significa que te importa Tuna. Bajó la mirada hacia la bolsa de trabajo de nuevo. La correa yacía en la silla lista. No parecía un regalo que perteneciera a otra persona. Parecía un objeto con un propósito. Extendió la mano y la tocó suavemente. Luego miró a Alex. Lo intentaré, dijo. La respuesta de Alex fue inmediata y gentil. Eso es todo lo que pido. Tuna se puso de pie, cogió la bolsa y la colgó. En el mismo gancho que la chaqueta, una al lado de la otra, como dos piezas de una decisión. Luego dio un paso atrás y se permitió mirarla. No lujo, no deuda, solo preparación y por primera vez. Tuna sintió algo suave y valiente en su pecho, algo que no quería alejar. No solo esperanza, una tranquila disposición para vivirlo. Alex lleva a Tuna al mercado para comprar solo lo esencial para su nueva rutina de oficina. Ropa abrigada, zapatos cómodos y una bolsa de trabajo simple para papeles y su cuaderno por primera vez. Tú. Na elige en función de la utilidad y la comodidad en lugar del miedo al costo, y Alex silenciosamente la deja guiar de regreso a casa. Tú, Na desempaca lentamente y arma un pequeño rincón de trabajo con su carpeta de cuaderno y herramientas simples, convirtiendo las compras en un verdadero hábito. Alex le asegura que no necesita cambiar quién es ella. Solo necesita traer su yo honesto y constante a un nuevo entorno. El episodio termina con Tuna escribiendo algunas reglas simples para mañana y colgando su chaqueta y bolso de trabajo uno al lado del otro, sintiéndose lista de una manera que nunca antes se había sentido. Chúng ta làm tất cả những gì có thể để thế còn tối đi thế nào không? Trả lại tiền sở chân chẳng chậu. Nó cái về gì được rồi nhá. 8 giờ. Mọi chuyện sẽ xong. Cả Việt Tiêu và Uzi sẽ không thể ở bên nhau và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ ánh mắt của bà. Gì tối 8 giờ đấy, khi nào thì Như nhá. Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Im mẹ ăn rùa luôn các bạn. Thứ phải diễn ra trong cuộc sống. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Linh gật đầu, mắt đầy thiết. Tâm đó sẽ làm đéo để không lần mà lắm cái mình nhá. Tối 8 giờ. Không để tự tiêu là 68 đấy. Mọi thứ mà nghĩa nhìn Linh. Vợ đi không ấy? Cười bí ẩn. Có thể chuyên môn. Chắc không đâu. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Thế mày có vợ đi không thì không biết đường. Linh giờ đi với tâm trạng phấn chấn nhưng trong lòng mày tiếng nói á bản tính. Mọi thứ như đã được ăn bài nhưng dẫu bạn có thể sớm nhận ra niềm vui. Chính con gái mình. Liệu Tử Kiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị dẫn vào được âm mưu không thể ngờ tới. Nói thôi.